Ministerio Rema y la Iglesia de Cristo Visión de Fe en El Salvador presentan Restaurados por la Fe y le invitan a escuchar el siguiente mensaje en la voz del Pastor Carlos Israel Berchés. Buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. Ahí está el periódico para que lo compre y lo regale. Porque como usted no lee, que lo lean otros. ¿Sí? Yo sé eso. Porque lamentablemente, esta generación no les enseñaron a leer. No es un hábito. ¿Se han dado cuenta? Examínelo. Y se va a dar cuenta que no leen. Entonces, lógicamente, todo lo que sea de información, de apoyo, no lo apreciamos. Hay muy poca, y no es crítica, pero tengo que hablarlo, hay muy poca cultura de lectura en esta generación. Se limitaron a estudiar, a leer los libros de texto y de ahí nada más. Y el problema es que tampoco se lo transmitieron a sus hijos. Y entonces la siguiente generación viene igual. Ya la madre no se sienta con su hijo o su hija y ya no le compra un libro de cuentos que le dedique media hora a la lectura. Te vas a sentar ahí, me vas a leer ese cuento y me lo vas a comentar para ver qué tanta inteligencia cognitiva tiene su hijo. Y eso le va a servir después para leer la Biblia. Ahí muere todo. Pero ¿cómo va a leer la Biblia si antes no ha aprendido a leer un libro? Entonces, lamentablemente, de eso vamos a hablar. Cómo la cultura se corrompe. Y se corrompe empezando en las relaciones. Porque estamos viendo una situación muy peligrosa en nuestros tiempos, en donde nuestra propia vida está corriendo peligro de caer en situaciones corruptas. No estoy hablando de una corrupción de dinero, de poder. Estoy hablando de una corrupción moral. Porque cuando la corrupción como palabra per se se muestra en otras áreas, primero corrompe el corazón. Dios es un Dios no de personas, sino de corazones. Eso dice la Biblia, porque Dios no ve a la persona en sí. Cuando Samuel llegó a bendecir o a ungir al rey de Israel en la familia de Isaí, el Señor le dijo, yo no veo personas, no veo físicos, yo veo corazones. Y el corazón de Eliab y de todos ellos no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. El corazón que sí estaba de acuerdo a la voluntad de Dios era el de David. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cómo está su corazón? Si su corazón está ya corrompido, o se está corrompiendo, o se va a corromper, todo lo demás va a estar corrupto. Y corrupto no me refiero a algo apestoso, como nosotros creemos. Lo corrupto, bíblicamente hablando, es una conducta reprochable, reprobable, y totalmente animalizada, que ha perdido la noción de lo que es el linaje que los hijos de Dios debemos cuidar. En cada uno de nosotros, desde los niños hasta el adulto más adulto aquí presente, tiene un linaje especial. La Biblia dice, mas vosotros sois linaje escogido. Pero para nosotros, por eso es que insisto y me disculpa, yo le pido disculpas, no Dios, yo, porque insisto a veces en la educación, en la cultura, en eduquémonos, en culturicémonos, para poder entender estos términos que están en la palabra. Por eso es que cuando leemos y no entendemos esas cosas, no nos identificamos y no
y no hacemos o no damos el paso que debemos dar para mantener el estatus que la Biblia dice que somos. Por eso es que hay tanto rebajamiento en la moral, tanto del hombre como de la mujer. Andar con pantalones rotos, andar todo desarreglado físicamente hablando, muestra de un corazón, porque lo externo muestra lo interno. Entonces alguien que anda andrajoso por fuera, lógicamente por dentro está corrupto. Y hay un síntoma de rebeldía, como quien dice: a mí que me importa lo que piensen los demás, pero sí me debe importar, porque la Biblia dice que yo debo cuidarme muchísimo a causa de ustedes. Y ustedes deben cuidarse mucho a causa de mí. Que nadie sea tropiezo para nadie, dice Pablo. Entonces muchas veces concebir la palabra tropiezo no significa solamente que me vean fumando, que me vean tomando licor, o que me vean haciendo pecados visibles. Tropezar también significa tener conductas que afectan la opinión, la vida y el estatus de otras personas. Por eso es que el Evangelio, después de la salvación, empieza un proceso de regeneración. Esta doctrina casi no se enseña en la iglesia. La regeneración significa volver a regenerar, volver a generar, volver a dar. Que en otras palabras, otros teólogos le llaman la nueva creación o la recreación. Y en ese estatus es donde estamos todos. Y es donde pasamos la mayor cantidad de tiempo, regenerándonos. Lo que no nos enseñaron nuestros padres, lo enseña la Biblia. Y tristemente, esta nueva generación de güiros que están aquí, no están siendo instruidos de acuerdo a la regeneración que los padres debieran tener. Dentro de ese contexto entra la educación, la cultura, los principios, la moral, la ética y lo cotidiano, el comportamiento ético, para que cuando salgan a la calle sean totalmente diferentes a otros linajes. Hay dos linajes, el de Caín y el de Abel. Hay dos linajes, el de Adán y el de Enoc. Hay dos linajes, el de Lamec y el de Noé. Hay dos linajes, el de Noé y el de Jesús. Así que siempre van a haber dos linajes. ¿A cuál pertenece usted? Es usted quien tiene que calificarlo. No me toca a mí, yo solamente les pongo las cartas sobre la mesa, como decía mi esposa, para estar libre de culpa de que usted no pueda decir al final que eso no se le enseñó. Por eso es que las enseñanzas de la Biblia en esta congregación tienen que abarcar toda la gama de enseñanzas, tanto éticas, espirituales como morales. Yo espero ser claro esta mañana, porque vamos a estudiar la historia de un hombre que casi nadie se ocupa de estudiar, quizá porque ha caído en la oscuridad de los tiempos y por el famoso concepto de que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Nuevo, que el Antiguo Testamento se cerró en Malaquías y que empieza una nueva dispensación, pero es porque confundimos las épocas, confundimos las dispensaciones, las del Antiguo Testamento y las del Nuevo Testamento. Esto es un poquito de teología, esto es a nivel doctorado y solamente lo van a entender aquellos que realmente tienen una mente despierta y que están interesados en aprender quiénes somos nosotros individualmente. Por eso algunas veces yo utilizo términos como la masificación. La iglesia se ha masificado, se ha hecho una masa y ahí van todos masificados, viviendo anodinamente, viviendo, ¿cómo decirlo sin caer en vulgarismos? Viviendo en una masa amorfa, en una masa religiosa
que venimos, cumplimos un rito, medio nos dormimos, no sabemos ni qué habló el pastor, mucho menos la palabra, salimos exactamente iguales y nos vamos a confundir a la masa de la sociedad. Ya mañana lunes en el trabajo nos vamos nuevamente a la masa y nos perdemos sin distinguirnos en medio de esa sociedad que es el mundo. Por eso es que venir a la iglesia para muchos, como dije en algún mensaje pasado, venir a la iglesia es venir al edificio, no es venir al cuerpo. Y eso es lo que hace que los cristianos pierdan su identidad. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a leer Mateo capítulo 24, verso 36. Y vamos a aprender algo muy interesante esta mañana. Mateo 24, 36. Vamos a navegar un poquito en la Biblia esta mañana. Le pedí a nuestra asistente que esté al tanto para poder ayudarme con las citas que vamos a ver, para que podamos estudiar todos juntos este pasaje. Recuerde, como he dicho muchas veces, que usted no viene aquí a oír un mensaje, usted viene a estudiar la palabra. Y como estudiante, tiene que poner atención, tiene que liberarse de todo para poder comprender qué clase vamos a estudiar esta mañana. Capítulo 24, verso 36 de Mateo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y cito, pero del día y la hora nadie sabe, hablando Jesús, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Pero, paréntesis mío, pero les voy a explicar algo. Les voy a dar una pista. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Espíritu Santo, muchas gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que me des sabiduría para trazarla correctamente. Y que este precioso pueblo que ama tu palabra y que ama aprender, pueda salir este mediodía con un concepto diferente de lo que tú dices que somos. No de lo que dijeron nuestros padres, ni de lo que digo yo mismo, sino lo que tú dices que somos. Gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén. Interesante que el Nuevo Testamento, como lo vamos a ver en otras citas, no menciona a Abraham, a Lot, a David, con respecto a la escatología o con respecto al final de los tiempos. O sea que el Antiguo Testamento tiene pistas que el Nuevo Testamento toma, los escritores del Nuevo Testamento tomaron estas historias del pasado para hacer un parangón de lo que viene y en lo que estamos entrando. Por eso es que hablar de los últimos tiempos no es hablar del siglo IV, porque estamos en el tercer siglo. Ya llevamos 20 años del tercer siglo. Así que ya el tiempo nos está avanzando, la iglesia sigue dormida, los cristianos siguen viviendo anodinamente, los jóvenes se siguen ocupando más de las cosas del mundo, de sus selfies, celulares, de sus placeres, lógicamente orientados por los padres, permitidos por los padres. No hay una preparación previa a lo que viene, porque lo que estamos viviendo actualmente es la punta del iceberg, la corrupción sexual, moral, ética, familiar, personal, el homosexualismo, el lesbianismo, lo andrógino,
hombres vestidos de mujeres y viceversa, que no se sabe realmente cuál es su identidad, matrimonios fallando, hijas totalmente perdidas en su identidad, no preparándose para ser madres, no preparándose para ser esposas, de manera que muy pronto vamos a ver ya la culminación del colapso del matrimonio. El matrimonio va a colapsar, muchos hombres no van a querer casarse con mujeres, porque va a ser mejor vivir con otro hombre, y muchas mujeres van a preferir vivir con mujeres que con hombres. Eso está escrito. 7 mujeres van a comprar a un hombre, dice la Biblia. Así que vienen tiempos de corrupción máxima, pero ya estamos viviendo eso. Ya estamos entrando a la situación de lo mismo que pasó en los tiempos de Noé. Por eso es que para poder entender lo que Jesús dijo en Mateo 24, que es en donde Él da un esquema de lo que viene más adelante, es necesario averiguar qué pasó con Noé. Qué tan famoso es Noé en la mente de los escritores del segundo templo. Porque para nosotros Noé, ¿qué significa? Arca. Arca. No, pero ¿por qué hizo el arca? ¿Cuál fue el motivo para encerrarse en ese barco, él y sus 7 acompañantes, huir de lo que estaba sucediendo? ¿Qué estaba pasando en ese momento dentro de esa cultura? Para que Dios haya tomado la decisión de ahogar a toda esa gente, de eliminarlos. Porque fue una eliminación tanto de la raza como de los animales. Y ahora lo que viene no es un arca, porque nuestra arca es Cristo, lógicamente, pero Pedro profetiza, tomando en cuenta lo de Noé, que ahora vienen cielos nuevos y tierra nueva, en donde mora la justicia, pero esta tierra pasará quemada, ya no es agua, es fuego lo que va a venir. Y mientras la iglesia no conciba esto con la realidad bíblica, vamos a creer que son historias, como el arca de Noé, una historia para los niños en la escuela dominical. No, hay una enseñanza profunda en esto. Tanto que la Biblia, Pedro, Jesús, Santiago, se ocupan mucho de hablar de Noé y de los tiempos de Noé. Eso quiere decir que tenemos que hacer un alto para averiguar qué pasó en los tiempos de Noé y quién es Noé. Si preguntamos a cualquier cristiano de hoy, ¿por qué existe el pecado en el mundo? Indudablemente la respuesta sería por la caída de Adán y Eva. Pero no fue siempre así. Este concepto es nuestro, evangélico. Cuando nos vamos a los estudiosos de la Biblia, en el mundo judío, en el segundo templo de Jerusalén, que es el que a nosotros nos toca estudiar, la cultura de ese segundo templo, porque ahí fue donde se movió Jesús, vamos a entender algo diferente. En ese tiempo, la idea que había del por qué había tanto pecado en el mundo, no se lo achacaron a Adán y Eva. Se lo achacaron a que la entrada del pecado en el mundo de Dios ocurrió precisamente en el tiempo de Adán, en el tiempo de Noé. Ahí empezó para ellos. Ahí empezó. Y voy a hablarlo humanamente, me he quemado las pestañas estudiando esto y estudiándolo para averiguar por qué pensaron ellos así. Bueno, cuando Adán y Eva pecan, lógicamente el pecado entró a la humanidad. Se vieron desnudos, se alejaron de Dios, Dios los disciplina, y aquí encontré algo muy precioso, y va a golpear a las mujeres, porque dice la maldición. A Adán le dijo Dios: con el sudor de tu frente comerás el pan. Pero la sociedad ha torcido, y mi esposa predicó algo parecido en esto, en un congreso que estuvo el sábado, mañana. Torcieron el concepto. El sudor de la frente del hombre, no de la mujer.
Pero la mujer se ha masificado tanto, ha hecho a un lado al hombre y ahora ella come su pan con el sudor de su frente. Y Dios no dijo eso. Eso lo dicen ustedes. Por eso duele tanto cuando toco temas como por ejemplo el del domingo pasado. ¿Dónde estabas, mamá, que no estuviste conmigo? Estaba trabajando, mija. Estaba ayudando a tu papá. Pero te hubieras ayudado a mi papá cuidándome a mí mientras él andaba en la calle. Pero la mamá andaba sudando para comer su pan. Y el sudor de la frente no es para la mujer. A la mujer la sentencia fue: con dolor darás a luz tus hijos. Con dolor darás tus hijos, no dice, y con el sudor de tu frente comerás el pan. Entonces hagamos un alto, con todo mi amor. ¿Para qué está educando a sus hijas? ¿Para que vayan a sudar por el pan, mientras sus esposos están tranquilamente en la casa esperando que su hija sude? Se lo dejo ahí, ¿ok? No voy a entrar en eso hoy. Dígame, gracias, pastor. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Son las perlas que están escondidas aquí. Entonces, para poder comprender qué fue lo que pasó, tenemos que estudiar a los hijos de Dios. Tenemos que estudiar la historia aberrante que comienza en el capítulo 6 de Génesis, en donde está ya Noé, y la imagen que tenemos en el Nuevo Testamento, para poder comprender adecuadamente que sin la historia de Noé no vamos a entender lo que estamos viviendo actualmente. Veamos en el capítulo 6 de Génesis, verso 1. Bueno, veamos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, no hijos, hijas, al ver los hijos de Dios. Aquí está la confusión. Aquí hay un bemol en donde hasta la fecha todavía los teólogos no logran ponerse de acuerdo. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? ¿Verdad? Si eran hombres o qué eran, o si eran ángeles. Al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. No. La Biblia muchas veces nos deja en oscuridad, pero no es que quede oscuro, sino que es un reto, para que nosotros tengamos una metalectura y nos hagamos un alto y preguntemos, ¿por qué el Señor en este momentito está retirando su espíritu de sobre el hombre? Porque dice, no contenderá, verso 3, entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. O sea que ahí el Señor está agarrando su espíritu y lo está quitando. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Entonces, para muchos estudiosos, el pecado, aunque empezó en Génesis, se desarrolló totalmente. Corrijo. Aunque el pecado entró allá en el huerto con Adán y Eva, mantuvo esta generación de Adán con todos sus hijos, 130 años, un pecado. Pero aquí en Génesis 6 explota. Y es lo que estamos viendo ahorita. Siempre ha habido en el mundo, pero nunca como lo que viene ahorita. Nunca habíamos visto dos hombres besándose públicamente. Nunca habíamos visto dos mujeres tatuadas, llenas de tatuajes, arruinadas totalmente en su piel, besándose con otra mujer, casándose, declarando abiertamente dentro de este cuerpo de mujer hay un hombre. Eso nunca lo habíamos visto. Y todavía falta que explote más. Entonces, para poder entender eso, durante siglos las personas han debatido sobre si la expresión hijos de Dios se refiere a los ángeles o a los hombres. ¿Y quiénes fueron esos nefilim, esos gigantes?
Porque de la unión de estos seres angelicales, en otro libro paralelo se le llaman los vigilantes, que eran los ángeles encargados de vigilar la tierra. ¿Ve? Y de repente vieron a las hijas de los hombres, las vieron hermosas, y bajaron y se unieron a ellas. De esa unión nacieron los gigantes, nacieron seres, verso 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes, pero no valientes de valor, sino gigantes, deformes, 12 dedos, 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Eso lo encontramos en la unidad. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Pero vamos a ver que la palabra renombre aquí no es que alcanzaron prestigio, sino alcanzaron renombre porque fueron tan conocidos en aquel tiempo que fue una cosa espantosa haber encontrado a esta gente. 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió por su corazón. Al hombre, no a los gigantes. Los gigantes no son hombres, son seres andróginos entre gigantes, humanos y parte angelical. No sé si me estoy explicando. Era una simbiosis de materia entre ángeles y demonios, entre ángeles y hombres, con una mente totalmente superior a lo que nunca se había visto. Verso 7. Entonces al Señor, dice en el verso 6, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le lo dio en su corazón. Por eso dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado. Aquí tenemos un asunto de semántica. Borraré, se lo voy a traducir, borraré de la faz de la tierra a los padres de los hijos que he criado. No voy a borrar a los hijos solamente, voy a borrar a los padres que engendraron a esas hijas. Nuevamente la cosa le cae a los padres. Borraré de la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y aquí entra el famoso Noé, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hasta ahí termina esta historia, que es muy profunda y vamos a estudiar esta mañana. Muy interesante. La Biblia describe la revuelta de los seres celestiales que permitieron la maldad en la tierra. Los ángeles caídos produjeron gigantes en la tierra mediante su unión con mujeres humanas, y estos gigantes no son solo moralmente perversos, sino también espiritualmente destructores. Ya que los escritores del Nuevo Testamento pertenecieron al judaísmo del Segundo Templo, esta comprensión de estos ángeles siendo responsables del mal sobre la tierra tuvo que ser parte de su teología. Y debemos mantener eso en mente mientras leemos las escrituras del Nuevo Testamento con respecto a Noé. ¿Por qué Jesús, Santiago y Pedro ponen como ejemplo la historia, la cultura y los tiempos de Noé? Porque eso es lo que se va a repetir. Y se está repitiendo. Con esta horrible corrupción como antecedente, es que la historia de Noé finalmente comienza. En medio de toda esta corrupción, vemos a un hombre que claramente agradó a Dios.
quien fue salvo, y a través de quien la humanidad fue salva, 7 personas, y de ahí todos nosotros, a través de sus 3 hijos. Las Escrituras nos dicen que Noé encontró gracia a los ojos del Señor. ¿Pero por qué? ¿Qué tuvo de especial Noé? ¿Cuál fue el secreto de encontrar gracia a los ojos del Señor? Y aquí es en donde entra nuestro mensaje. Después de todo lo que acabamos de comentar aquí, la principal y la más obvia sugerencia sería respecto al linaje de Noé. Pero antes voy a hablar un poquito sobre esta raza simbiótica de ángeles caídos con las hijas de los hombres, que nacieron los grandes gigantes, o perdón, mejor dicho, nacieron los gigantes, los nefilim. Dice la historia que esta raza era tan corrupta que empezaron incluso a comerse las aves y empezaron ellos a derramar sangre animal y a comerse a los animales con la sangre, algo prohibido por Dios. Recuérdense que no comerá sangre. Pero eso no fue todo, sino que empezaron a degradarse de tal manera que empezaron a comer humanos, empezaron a comerse a la gente, y aquí lo vamos a ver más adelante, de tal manera que toda la ascendencia de Adán, que estaba todavía, porque recordemos que vivían 900, 800 años, esta generación de Adán vio el nacimiento de esos seres, de esos demonios con forma humanoides, haciendo barbaridades, destruyendo la raza humana por sus apetitos. En medio de eso nace Noé, veámoslo, en el capítulo 5, de ahí de Génesis. Vivió Lamec, verso 28, vivió Lamec 182 años, engendró un hijo y le puso por nombre Noé, pues dijo, a ver, léalo usted, ¿qué dijo Lamec? Ok, este hijo nos dará descanso, este hijo Noé nos aliviará. De hecho, Noé significa descanso. Este hijo nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos en la tierra que Jehová maldijo. Y después que engendró a Noé, Lamec vivió 595 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Lamec fueron 777 años y murió. Eso quiere decir que Lamec, el padre de Noé, vio a los gigantes y sufrió las consecuencias de esa corrupción, que no le voy a contar toda porque es apestosa, moralmente hablando. Es infame lo que pasó ahí. Solo el hecho de que estos demonios se hayan fornicado con las hijas de los hombres, ya solo con eso tenemos un terrible problema moral y ético. Y que hayan quedado embarazadas de esos seres horribles. Y entonces, lógicamente, Lamec vio todo eso. Y cuando nace su hijo, este hombre estaba tan desesperado por la situación que le puso por nombre Noé y profetizó sobre él. Y dijo, este niño, imagínense, es un niño y ya trae sobre sí una profecía mesiánica. Este niño nos va a dar descanso. Y por eso le voy a poner Noé, que significa descanso. Entonces, Noé empieza a crecer en esta cultura. Y estudiando y escribiendo este bosquejo, me puse a pensar en los niños. Estos niños están creciendo en una cultura ya corrupta moralmente. En sus escuelas, sus colegios, sus amigos, sus redes. Por eso es tan peligroso que ustedes, padres, permitan que sus hijos tengan redes, que tengan acceso a las redes, porque algo que está corrompiendo la moral y la ética de los jóvenes son las redes sociales. Por favor, no le compre celular de alta generación. No le dé permiso de tener internet en sus computadoras, a menos que usted se lo supervise. No le permita relaciones
interpersonales con jóvenes que no tengan su misma edad y sus mismos principios. Porque vienen momentos en que los cuadernos van a pasar, y eso lo saben los maestros, porque ya estamos en la época en que los jóvenes solo van a llevar su computadora a clases y ahí van a tener todo lo que necesitan. El mismo gobierno les está dando acceso al internet, que es un arma de dos filos. Y ahí se están enterando de muchas cosas corruptas del mundo. Si nosotros los adultos nos cuesta tener control sobre esas cosas, imagínense un niño de esta edad que está siendo enseñado en la palabra, pero que también el mundo les está enseñando su corrupción moral. ¿Qué va a pasar cuando estos jóvenes, estas niñas y estos niños cumplan 15, 16 años? ¿Cómo va a ir su mente? Va a haber una pérdida de pureza. Y eso fue lo que vivió Noé. En su tiempo los Nefilim ya gobernaban la tierra y él vio todo eso. Ahora aquí viene el ejemplo de Noé, como en los días de Noé. Estoy hablando como en los días de Noé. Noé se movió en medio de una sociedad totalmente corrompida. Él vio, él presenció cómo la gente que vivía en su vecindario, en su barrio, en su entorno, era moralmente corrupta. Pero Noé cuidó eso. Ahora aquí debo de aclarar algo, porque encontramos a Noé cuando sale del arca, sembrando una viña, cosechando uvas, haciendo vino, ¿y qué pasó? Se emborrachó. O sea que Noé no era perfecto, sin pecado. Y aquí viene la cosa. No es que no era perfecto, porque dice la Biblia, no hay justo ni aun uno, hablando de perfección. Pero Noé lo que cuidó fue su linaje. Y estudiando esto un poquito más a fondo, Noé cuidó muchísimo de no tener relaciones con mujeres hijas de los gigantes, porque su vientre, su matriz, su corazón, su interior ya estaba corrompido. Al hablar del linaje, que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, significa que él cuidó mucho su linaje. Eso quiere decir que le costó encontrar, óigame bien, le costó encontrar a una mujer que no hubiera sido corrompida por esta raza de gigantes. Ahora, como mamá y papá, póngase a pensar, ¿por qué le costó encontrar eso? ¿Por qué, Boris? No habían. Ya no habían mujeres puras, ya no habían mujeres dignas de que fueran los hijos de Noé. Ya no habían mujeres candidatas como para atreverse a casarse y tener hijos sanos. Ese es el linaje. El linaje no es la educación, no es el abolengo, no es mi inteligencia, mis maestrías. Eso no es linaje, eso es basura. Linaje significa línea genealógica. De ahí viene la palabra linaje. Mi línea genealógica. No mezclar mi línea genealógica cuando tenga mis hijos. Y aún así, ¿qué conducta tuvo Cam? ¿Qué conducta? ¿Cómo nació Cam? ¿Por qué? Ahora explíqueme por qué. Por lo que vio. Solo Sem y Jafet fueron resguardados. Cam decidió seguir el mismo ejemplo de lo que había visto. Porque estamos hablando de 900, 700, 800 años. Quiere decir que posiblemente Cam tuvo haber que tenido unos 20, 25, 30, 40 años cuando caminó en medio y vio.
Y lógicamente, ¿qué fue lo que hizo con el papá cuando lo vio tirado desnudo ahí en su tienda todo borracho? Lo violó. La pregunta, ¿dónde aprendió a violar a un hombre este muchacho? ¿Mm? ¿Dónde lo aprendió? Entonces Noé, aunque no fue perfecto en su conducta, cuidó mucho su linaje. Y estudiando esto es lo que me interesa enseñar esta mañana. Aunque debemos recordar que el Dios de la Biblia ante todo es Dios de los corazones. Él lo que vio fue el corazón de Noé. Por eso no hay ninguna duda que el corazón de Noé también fue puro. Y que desde luego justo delante de Dios. Las Escrituras nos dicen muy claramente que Noé caminó con Dios. Y solamente hay dos personas más, Enoc y Noé, que caminaron con él. Noé tuvo un linaje puro, pero también fue justo delante de Dios. De hecho, estas dos cosas están conectadas y van de la mano, el linaje y lo justo. Estuvo completamente separado del mundo pecaminoso y de personas pecadoras alrededor de él. Y es por eso que fue perfecto en sus generaciones. Fue perfecto Noé, fue perfecto en sus generaciones. Y aquí es en donde está el trabajo terrible que ustedes, padres, tienen que realizar. Mantener a sus hijos con una enseñanza tan clara, pragmática y delicada para que cuiden su linaje. Para que cuando llegue el momento de contraer matrimonio, Armando, tus nietos no vayan a ser nefilim, a causa de que tus hijos se mezclen con mujeres ya corrompidas del mundo. Ahora, dígame una cosa, ¿dónde están las mejores patojas para nuestros jóvenes? ¿Dónde están? ¿En la iglesia o en el mundo? Buena pregunta. Porque el 99 punto y pico de jóvenes cristianos van a buscar al mundo. 99 y pico. Si aquí hemos logrado detener eso, es porque no aceptamos que nos traigan patojas de la calle sin convertirse a Cristo, sin que conozcan la doctrina y que tengan un periodo completo de enseñanza para que realmente muestren que están dentro del contexto de la palabra que predicamos aquí. Ese es el asunto. Me habló alguien hace un par de años y me dice, pastor, ¿será que usted puede casar a mi hijo con una muchacha que conoció en otra iglesia? Dije, no, a menos que se congregue un buen tiempo y yo vea su crecimiento. Me voy a arriesgar a que ese matrimonio me caiga encima cuando tenga conflictos y problemas morales, un divorcio, un abandono, un aborto, por no haber previsto que la enseñanza que trae esta persona de otro lugar no esté de acuerdo a la palabra. Por eso es que esto, mis queridos, es muy delicado. Y esto ya no nos toca a nosotros como sus pastores, sino a los padres. Por eso fue que Noé, a pesar de que él cuidó su linaje, aún así su hijo le salió torcido. Aún así. Ahora imagínese usted que su hijo anda en el mundo trabajando, estudiando, en la universidad, donde quiera que esté. ¿Dónde está poniendo sus ojos como hombre? No me diga que en una hermanita de la iglesia, posiblemente en una hermanita de otra iglesia, en donde sus bases morales son totalmente diferentes, y ahí va de por medio su genealogía. Yo sé que esto duele. Sé que estoy machucando callos. Y si yo fuera un poquito más cruel, haría preguntas a algunos de ustedes. ¿Qué dices tú de tu nieto? ¿Qué dices de lo que pasó con tu hijo o con tu hija? ¿Qué pasó con su linaje?
¿Te lo cuidó, lo mejoró o lo rebajó? Porque esto es lo que viene. Porque el trabajo del enemigo en los tiempos de Noé fue corromper el matrimonio para corromper la familia. Por eso es que en las iglesias donde voy, yo enseño, la base de la sociedad no es la familia, es el matrimonio. Un matrimonio sólido, un matrimonio sano, basado en la palabra, va a dar como resultado una familia sana, una iglesia sana y una sociedad sana. Pero un matrimonio corrupto va a producir familia corrupta, iglesia corrupta y sociedad corrupta. Entonces ahorita estamos llegando a los tiempos en que llega el muchacho a la casa, que se congrega con nosotros, y el padre lo primero que tiene que hacer es examinar cuáles son tus pensamientos, cuál es tu idea, cuál es tu pensamiento con respecto a mi hija que va a ser tu esposa. No a ver si tiene carro, si ya tiene títulos, si ya tiene carrera, si tiene sus negocios, si tiene su empresa. Eso no. Es más, ahí mismo está la corrupción. Es cuestión de que el padre tiene que agarrar la lupa de la palabra y examinarlo a la luz de la palabra, no de lo que dice el mundo. Porque un título engaña. Un título engaña. Conozco arquitectos, ingenieros, doctores, médicos más patanes y más basura moralmente hablando que un ignorante. Porque un título engaña. Y hasta hace poco, ¿qué impresionaba a los padres? Título. Papá, fíjate que muy bien. ¿Y él qué es? No, es panadero. Ah, no. Un panadero no entra en mi familia. ¿Y qué es? Ah, pues es ingeniero. Ese sí. Y puede ser pegador de mujeres. Puede ser borracho o drogadicto. Que ese día de la visita se echó bicarbonato y llegó bien entacuchadito. O masticó cardamomo o apazote, no sé qué masticaba usted. ¿Se da cuenta? Noé se movió en medio, pero él tomó la decisión. No voy a hacer lo que están haciendo estos. No voy a caer en esos vicios. Me voy a mantener apartado. ¿Cuánto tiempo le llevaría a Noé encontrar a la esposa de acuerdo a su linaje, de acuerdo a sus ideas temerosas de Dios? ¿Cuánto tiempo le llevó encontrar a una esposa digna de ser madre de sus hijos? En su primera proclamación pública sobre el mesianismo de Jesús, cuando en Hechos el apóstol Pedro, dirigiéndose al pueblo que le rodeaba, dijo, con muchas otras palabras testificó y les exhortó diciendo, sean salvos de esta generación perversa. Hechos 2:40. Ahí está, gracias. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos. Pero nuevamente la palabra salvos nos confunde. Porque para los evangélicos, ¿qué es la palabra salvos? Aceptar a Jesús. ¿Ya lo veo? Entonces metámonos abajo de eso. Ser salvos quiere decir, quítate de ahí para salvarte de la influencia de esa gente. Ser salvos de esta generación perversa. Tu hija está creciendo en una generación perversa. Homosexualismo, lesbianismo, lo andrógino. Entonces no es raro ir a un centro comercial y ver a una muchacha bonita, simpática y todo, de la mano de un peludo, chaparrastroso, horrible, tatuado, pelo largo, aritos en la oreja, en la lengua y en todo el ombligo. Y de la mano. Ahora la pregunta, honestamente hablando, ¿qué hijos van a salir de ahí?
Y entonces yo, como estudioso de esto, me pregunto cuando los veo, ¿y dónde están los padres cuidando su linaje? No están. Están muy ocupados en su 14 nivel de las Torres Gemelas, haciendo negocios internacionales, mientras sus hijos en el sótano de la sociedad, revolcándose, arruinando su linaje. ¿Qué hijos van a salir de ahí, por el amor de Dios? La sociedad de Noé, como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento, comían, se divertían, disfrutaban el hedonismo, lo mismo está pasando hoy. Entonces Pedro advierte, sean salvos de esta generación perversa. Aunque el apóstol Pedro no se refirió aquí a Noé, el hecho de que justo después de declarar la fe salvadora en Jesucristo, alienta a su audiencia a arrepentirse y ser bautizados. El apóstol les ruega que se aparten de esta generación perversa. Por eso esa palabra, sed salvos, no significa de salvación eterna, porque ya habló de la salvación en Jesucristo. Ahora sálvense ustedes. Jesús ya los salvó de la muerte segunda. Ahora sálvense ustedes. Pero ¿cómo pedirle a una señorita inmersa en las redes sociales? ¿Cómo pedirle a un jovencito de nuestra congregación que está creciendo aquí que la presión de grupo, lo primero que le dice es, vos tenés Facebook? No, es que fíjate, no sé, te lo bajo, pum, ahí está. Y ya arruinó totalmente su linaje mental, porque empezó a ver escenas, empieza a ver escenas que nunca debió haber visto. Y lo peor, entró en contacto con personas con las que nunca debía haberse relacionado. Ahora, por favor, tire tomates, huevos y todo lo que quiera y dígame, qué exagerado, pastor. Eso fue lo que pasó ahí. Eso fue lo que pasó ahí. Por eso este mensaje no es para los jóvenes, es para los padres de los jóvenes. Además sabemos que Pedro se refiere a Noé varias veces en sus epístolas. Vamos con el número 4, segunda Pedro 2, 1, 9. Segunda Pedro 2, 1 al 9, veámoslo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación se tarda, y su perdición no se duerme. Porque, aquí viene Noé, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿de quién está hablando? De los tiempos de Noé, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, ¿de qué tiempo está hablando? De Noé, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, o sea que Noé predicó en ese tiempo, con otras 7 personas que son los que salen del arca, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Recuerden que todo esto es una sola frase, con comas y puntos y comas, no hay punto final todavía. Ahí está hablando de una sola frase. Vivir impíamente, coma, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, o sea Lot, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos.
¿Sabe el Señor librar de tentación a quienes? Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sabe librar de tentación a los piadosos. Ahí está donde entran estos patojos. Si usted los agarra del chongo y le dice, no quiero verte con esa ropa, no quiero verte con esa amistad, no tienes nada que hacer en ese campamento de jóvenes, lo lamento, ahí no vas. Esa amiguita no la quiero ver cerca de ti. Pero lógicamente, tiene usted, como decimos en Guatemala, que agarrarla del chongo es del pelo, ¿va? No estoy hablando físicamente, hacer presión. Porque de otra manera, como dice Pablo, tendría que salir de este mundo. Y su hijo tiene que trabajar en Simán, tiene que trabajar en Dollar City, tiene que trabajar en donde sea. Pero ¿cómo se va a desarrollar si usted no lo instruyó antes? Porque esta patoja se va a tener que enamorar. Ay, no, yo no quiero que se enamore. ¿Qué? ¿Quiere una lesbiana en su casa? Entonces, ¿quiere un afeminado en su casa? Entonces tiene que enamorarse. Pero ¿de quién es el asunto? ¿Cuándo es el asunto? Eso le toca a los padres. No sé si estoy hablando algo muy elevado. Gracias. Noé, con su corazón puro, estuvo separado del mundo corrupto y como resultado de su injusticia, tuvo un linaje humano puro, no corrompido por la semilla no humana. Así pues, Noé fue el candidato perfecto para el plan de Dios y por eso él encontró gracia a los ojos del Señor. Entonces me dice que Dios está buscando, como dice el profeta, en el mundo está buscando un hombre, pero un hombre genéricamente hablando no cuadra, está buscando a un hombre que supo separarse, que supo gobernar sus pasiones, que supo gobernar la presión social. Yo no tengo por qué actuar como los demás. Estoy trabajando con hombres, estoy trabajando con mujeres, pero no tengo por qué rebajar mi linaje. Y eso es mi interés, en crear una generación totalmente separada de las cosas del mundo. Vivir de acuerdo a la palabra, en una santidad interna que aflore en mis actos. No soy perfecto, pero estoy tratando de que mi linaje no se rebaje. Por eso mi lenguaje tiene que ser, si no perfecto, pero no vulgar, no callejero. Mi forma de saludar, mi forma de ver, mi forma de comportarme, mi ética personal, pues, para no comprometer mi linaje. Quizá Pedro, conociendo lo que pasó con Noé, es el que menciona esa famosa frase: mas vosotros sois pueblo escogido, linaje real, real sacerdocio, nación santa, porque Pedro, como escritor del Nuevo Testamento, conocía perfectamente la historia de Noé. Entonces, es obvio por las palabras de Lamec que incluso estas primeras generaciones ya estaban extremadamente cansadas de esta maldición y esperaban el cumplimiento de esta promesa. ¿De qué promesa? Que Dios había ofrecido a un Mesías Salvador, que en este momentito Él miró a Noé como aquel que les traería liberación de la maldición, como aquel que les daría descanso y confort, tal como lo hizo el Mesías del Nuevo Testamento, Jesucristo, que dijo: vengan a mí todos los que trabajan y están cargados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Pero nuevamente la palabra trabajado nos trae un paralelo. ¿Cuál es? Estoy cansado de tanto trabajar. No, cansado de la corrupción.
Fíjense que yo ya tengo un buen tiempo de no ir a Metrocentro al tercer nivel, porque todo ese nivel está siendo tomado por cierta raza de Néfilim, ¿no? ¿Usted me entiende? Y no sé a dónde ver ahí. No sé a dónde ver. Cansa esa situación de ver jóvenes, señoritas, totalmente corrompidos. Cansa moralmente. Eso es lo que dice Jesús. Esos que están cargados. Por ejemplo, ¿quiere usted pasar una tarde con sus hijos en un parque? ¿A dónde va? Que no vean sus hijos escenas morbosas, eróticas, sexuales, corrupciones. ¿A dónde va? ¿A qué parque? ¿Quiere ir a la playa? Muy bien. ¿A qué playa va? ¿Quiere ir a un hotel? Pues vaya. No vamos a un chumul ahí todo feo. Vamos a un hotel. Muy bien. ¿A qué hotel? Que no vaya a salir una mujer ahí con un hot pants y que le atrape los ojos y que su esposa tenga que codearlo. ¿A qué hotel va? Va, está bien pues. No hay, pastor. Me voy a un hotel de montaña. Muy bien, porque ahí andan todos con chumpa y con toda la cuestión. Pero ¿qué va a haber en las mesas de esos parques de montaña? ¿Va a haber Biblias? ¿Va a haber sándwiches? ¿Va a haber qué? ¿O va a haber botellas de licor? Es que esto a mí me enardece. Esto a mí me enardece tanto que ¿a dónde va una familia cristiana? Pero cristiana, no hipócrita, no de doble moral, no. Que al salir de la iglesia se ponen sus licras y no, de eso no hablo. Hablo de cristianos que quieran preservar a sus hijos. ¿A dónde van? ¿A qué hotel? Y apenas estamos a 20 años del tercer siglo. ¿Qué va a pasar dentro de...? Mire, los sociólogos se mueven de 25 en 25, por eso que están esperando cambios en el año 2025. ¿Cómo va a estar esto en el año 25? Pues, ¿a dónde vamos? Aquí tengo patojos que ya tienen sus maestrías en sociología y toda la cuestión. A ver, Rodrigo, ¿a dónde vas a ir con tus hijos? ¿A dónde los vas a llevar? Voy a llevar a París, ni vayas, hermano, vas a salir peor. Respóndanme esa pregunta, Boris. ¿A dónde vas a llevar a tus hijos? Papá, vamos a pasear. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A una pupusería? Como me pasó cuando fuimos a Guatemala a traer un documento que estamos arreglando a migración y entramos a un restaurante, no me recuerdo quién nos acompañó, ahí de la frontera, y había una mesa en donde habían 3 de esos tipos de campo, ¿verdad? Sombrero, botas, y una 45 en cada silla, ¿no? Dije yo, salgamos de aquí, ¿no? ¿En qué momento estos cuates se pelean y empiezan a tirar balas por todos lados? Y arriba cafetería. ¿Manda? Sí, tú, pero no me recuerdo quién andaba, solo los dos. Y te recuerdas, va, unas grandes pistolas ahí de... No, le dije, mami, tengamos cuidado, comamos y vámonos. Entonces, ahora pasémoslo a los tiempos de Noé. ¿A dónde iría Noé a pasear con sus hijos, hermano? Si donde quiera que iba, llegaba a un restaurante, ¿qué va a tomar, don Noé? Dice el hijito, no hables así. O una mujer ahí, hermano, con tatuajes y con todo, ¿qué va a querer? Porque están en los dos extremos. ¿Da cuenta? Y eso viene como en los días de Noé. Y eso es lo que está pasando. Hoy ya no vamos a tener gigantes, biológicamente hablando, pero sí vamos a tener la misma perversión en la raza humana.
Entonces la pregunta final es, ¿qué piensa hacer para guardar su linaje? ¿Qué piensa hacer para guardar el fruto del vientre de sus hijas? ¿O el fruto del lomo de sus hijos? ¿Qué piensa hacer? ¿Qué piensa hacer? ¿A dónde piensa esconderse? No, a ver, a menos que usted decida esta mañana, Señor, dame fuerzas, dame el poder para cuidar mi linaje, Señor. Que mi linaje, mi procreación en mis hijos no se vaya a pervertir. Eso quiere decir que vienen tiempos en que la familia va a tener que cerrarse, porque aún en la iglesia evangélica se van a meter esos nefilim disfrazados. Por eso Pedro dijo que aún en la iglesia van a haber gentes que van a corromper a otros. Y muchas veces nosotros como evangélicos, mi esposa lo mencionaba, somos tan ingenuos de que creemos que porque canta corito, porque está aquí, porque lee la Biblia, son cristianos. No, porque la Biblia también habla de lobos rapaces, lobos vestidos de ovejas. Si usted cree que esto es película, que es imaginación, la pregunta es, ¿por qué lo menciona Pedro? ¿Por qué lo menciona Santiago? No sé si tengo la cita de Santiago, para que usted vea otro segundo libro. Póngame Santiago, como Santiago solo tiene un capítulo, por favor. Santiago, creo que es el verso 6, si me lo hacen el favor, con eso terminamos. Ya lo tenemos. 6, no. Cuando habla de los ángeles que cayeron en su dignidad, en su linaje. No me recuerdo dónde está, pero lo menciona Santiago. Tal vez alguien me ayuda ahí en el libro de Santiago para poderlo ver. Judas, gracias, Judas. No Santiago, Judas. Judas capítulo 1, que es el único. Ahí está, léalo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, véalo, sino que abandonaron su propia morada. ¿Ve? Y Judas es el hermano de Jesús. Pero ¿por qué se fue hasta Noé? Porque ahí está lo que Judas ya está profetizando que va a suceder. Los ángeles que no guardaron su dignidad eran los hijos de Dios, sino que abandonaron su propia morada. No quiere decir el cielo, su propia morada, su linaje. El Señor los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Qué dice el 7? No me recuerdo. Y luego habla de Sodoma y toda la cosa. Pero se da cuenta que estos escritores usaron la historia de Noé para traerla a nuestros tiempos. Por lo consiguiente, estudiar el tiempo de Noé es muy importante para saber el contexto del por qué el Nuevo Testamento menciona eso. Entonces, ¿en qué pasos andarán sus hijos? Y usted ni cuenta se da. ¿Verdad, Sonia? Duele, pero ahora les toca a ustedes cuidar al nieto. Que el nieto no repita esa historia, que su otra hija mantenga su linaje. Gracias por soportar estas cosas, estas enseñanzas, porque lógicamente nos recuerdan nuestro error, nos recuerdan nuestro descuido, y a los padres que todavía están siendo tolerantes con sus hijos, tengan cuidado. No es amenaza, es la realidad. Cuiden su linaje. Su linaje es tan importante para el juicio del gran día. Y ahí es en donde muchos van a decir lo que dijo mi esposa: Señor, Señor, sí, pero yo no te conocí,
tú no eres de mi linaje, te escondiste en mi nombre, pero no eres mi linaje. Hacedores de maldad. Ocupados siendo evangélicos, que no ponemos los pies en la tierra y pensamos con quién se está relacionando mi hija o mi hijo. ¿Qué hijo van a nacer de esa relación? ¿Qué clase de persona me va a traer a casa o va a injertar en mi árbol? Ese es el dolor. Así como usted está, quiero decirle que el Señor me aclaró la visión que me dio. Estas personas que pecaron, me decía el Señor, creen que con ocultar su pecado ya no existe. Pero están caminando sobre él. Ese pecado ha manchado su tierra y va a traer muerte, a menos que humildemente lo confiesen, pero no en oculto, porque eso es lo que está trayendo destrucción a su tierra y a sus frutos. Padres que esta mañana han aceptado el llamado de ponerse en pie. Es muy importante que no nos vayamos condenados por lo que no hicimos o lo que hicimos. Que tomemos esta amonestación como una nueva herramienta para velar aún por nuestros hijos que están casados. Porque todavía es tiempo de poder enderezar veredas. Pero tenemos que hacerlo sin ser jueces, porque por estar juzgando somos juzgados. Tenemos que ser compasivos y misericordiosos, porque nunca conocemos el porqué de las acciones de otros, que no piensan como nosotros ni actúan como nosotros. Pero Dios mantiene su pacto sobre cada uno de nosotros. Es necesario que reconozcamos cuál fue nuestra equivocación y con eso podamos retomar el arado y la hoz para desmontar nuestra tierra y, como aquel valiente de David, proteger esa parcela. No se sienta triste ni acusado, siéntase bienaventurado, porque hoy le ha sido revelado cómo la vida de sus hijos y de sus nietos puede retomar el rumbo de la bendición. Dele gracias a Dios, porque hoy reveló su gloria. Y ese plan escondido del enemigo para destruir el linaje de Jesús en nuestras vidas. Y hoy fue revelado. Y sé que el camino está abierto para que podamos retomar la labor y la labranza en esa tierra. Señor, gracias por habernos hablado y mostrado el camino para volver a limpiar nuestra era. Me gusta lo que mi esposa dijo. No se sienta mal, no se sienta acusado, porque todo lo que hicimos anteriormente fue en ignorancia, como dijo Pablo cuando recordaba la muerte de Esteban. Todo eso lo hice en ignorancia. Pero a partir de esta luz tenemos un trabajo arduo que realizar con la nueva generación. A nosotros no nos guiaron, no nos enseñaron, no nos mostraron estas verdades. Quizá no era tiempo de esta revelación.
Quizá no era el momento para que ahora nosotros podamos tener autoridad de poderla enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Una palabra debe haber en nuestros labios. Cuide su linaje. Cuide su linaje. Usted no es cualquier cosa para que ningún ángel, como dijo Pablo, si algún ángel viene con un evangelio diferente, que sea anatema. Ningún hombre vestido de ángel, ningún demonio vestido de ángel, ningún hombre disfrazado de ángel, no le crea. Déjeme examinarlo a la luz de la palabra para cuidar su linaje, porque usted será quien vea venir a Jesús en las nubes. Como esta generación de Noé vieron llegar el diluvio y fueron acabados todos. Vamos a levantar nuestros brazos y decirle: Señor,